Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Y para esto, hoy nos acompaña la psicóloga Luz María Álvarez, a quien le agradezco que entre al aire nuevamente, sobre todo porque no has estado bien de salud, Luzma. Las últimas participaciones las has pasado mal y aún así has hecho grandes y muy, muy útiles programas. Muchísimas gracias, pues es un placer estar aquí con ustedes y un gusto, sobre todo en este día lluviosito, bueno para la reflexión. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, para la paciencia, sobre todo los que están ahorita manejando, ¿no? Y que se dirigen o traen apuro al aeropuerto o están trabajando, pero bueno, es lo que nos toca el día de hoy, un poco de paciencia. No sé cómo fue que surgió este tema. Yo recuerdo que hablamos, creo que de la victimización, la última vez. Correcto, sí. Hablamos de los síntomas de la víctima. Bueno, no sabes cómo me pidieron el podcast de ese programa y cómo me pedían la liga para escucharlo otra vez, y es que se lo tengo que mandar a mi mamá, y es que se lo tengo que mandar a mi sobrino, y es que, ¿no? Y me encanta poder darles este material. Y de ahí surgió el tema de pedir perdón. Y creo que nos falla. Bueno, creo que es algo difícil, ¿no? De alguna forma, ¿no? Nuestra naturaleza está configurada para que a veces nos cueste un poquito de trabajo reconocer, y sobre todo reconocer nuestros errores, ¿no? Y yo creo que ahí entra en acción algo súper importante, que es la amabilidad. Yo siempre los invito a que cuando estamos empezando un proceso de sanación, un proceso de autoconocimiento, la primer cosa súper importante es que seamos muy amables con nosotros mismos en este proceso de reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestros errores, porque yo necesito caminar con los dos pies, entonces necesito caminar con la parte brillosita, bonita, amorosita, luminosa que todos tenemos, y necesito caminar con la parte del relleno cremosito, amargosito y enojadito y oscurito, y la sombra esta egoísta y que de repente saca los colmillitos que también todos tenemos. Todos tenemos oscuridad, hay que decirlo. Todos. Y de repente la queremos esconder, pero sale porque sale, ¿no, Luzma? Mira, además es un mito, no la podemos esconder. De una vez aprovecho para hacer el comercial. Si usted cree que está escondiendo algo, pregúntele a la gente que vive con usted y le aseguro que usted no esconde nada de nadie más que de usted mismo. Claro. No, tienes toda Empecemos la razón. Por ahí. Se tenía que decir y se dijo. Exacto. Bueno, pedir perdón, un acto de sanación propia. ¿Sí? Correcto. A mí me gusta poner esto siempre un poquito en perspectiva, porque creo que lo importante de los procesos conscientes es ampliar nuestra capacidad de darnos cuenta. Eso es lo que nos va a llevar siempre a dar un brinco o a avanzar en un escalón, ¿no? Y yo creo que para mí el meollo del asunto del perdón está en mi capacidad de reconocer un error y transformarlo en un aprendizaje, porque el proceso del perdón empieza conmigo misma y empieza de adentro hacia afuera. Entonces, antes de ir con la otra persona involucrada en el conflicto, a tener un diálogo, a pedir conciliación o a pedir perdón, necesito conciliarlo primero conmigo misma. Y un elemento que para mí facilita el perdón es esta capacidad de reconocer el aprendizaje dentro de mi equivocación. Eso es lo que va a hacer una gran diferencia. Porque puedo buscar pedir perdón por quedar bien, como para cumplir el requisito políticamente correcto, ¿no? Pero no realmente para sanarme. Y creo que es bien interesante lo que planteas, porque creo que casi siempre lo hacemos al revés. Antes de perdonarnos y aceptar y entender cuál fue el aprendizaje dentro de este error o crisis que estamos presentando, vamos y pedimos perdón. Y luego no sabemos ni por qué. Y ni por qué, pero bueno, creo que sí, no, pues sí la regué, pero no reflexionamos realmente en este proceso. Y creo que ahí está el problema, que no nos sirve para crecer y aprender.
Claro, y además cuando el perdón no parte del punto de reflexión, no tiene un impacto a futuro para que la situación no se repita, ¿sí? Porque esto es muy común, esto es muy común como de ir a pedir perdón y no sabes ni por qué. Y es como decir, ya, perdóname ya para que estemos bien, sí, discúlpame, no, sí, perdóname, y yo ya quiero que tú y yo regresemos y estemos bien y todo. Y entonces nos volvemos a meter al mismo carril, pero en ningún momento nos detuvimos a hacer conciencia de qué fue lo que nos llevó a esa situación de conflicto. ¿Sí? Y entonces aquí realmente una situación de conflicto o de agresión o de pleito, si yo lo transformo en esta oportunidad de aprendizaje, también lo transformo en la oportunidad de generar más intimidad con la persona, con esa relación, ¿sí? Y te voy a decir por qué. Entonces, si yo reconozco el aprendizaje detrás de mi error, de alguna u otra forma voy a llegar a la parte pachoncita y vulnerable de mí y necesito tocar la parte que se sintió herida en el conflicto, la parte que se sintió ofendida, lastimada, decepcionada, enojada, herida, etcétera. Y si yo volteo hacia esa parte buscando hacerme responsable de mí, buscando encontrar la paz o el amor dentro de mí, me voy a dar cuenta que tiene que ver con un dolor que yo vengo cargando, de alguna forma, de alguna cosa que recogí en mi vida, ¿no? Y entonces me puedo dar cuenta que mi enojo, mi agresión, mi reacción, mi ataque salió del dolor de sentirme rechazada, de sentirme abandonada, de sentirme a lo mejor desatendida o ofendida, ¿no? Y entonces yo con esa información puedo ir a la persona y entonces hablar desde mí, hablar de mi dolor y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname por mi reacción, estuvo mal que yo gritara, dijera, hiciera, pero hoy entiendo que a mí me duele cuando sucede esto y entonces me pongo vulnerable con el otro. Y si el otro está en el mismo canal que yo, porque podría ser que no, y ese es un riesgo que yo puedo decidir correr o no, claro. Pero si el otro está en el mismo canal que yo y se pone vulnerable y asume su parte, porque acuérdate que las relaciones son 50-50, o sea, para que una situación se genere, los dos participamos, no participo yo sola ni participa el otro solo o sola, ¿no? Entonces, si el otro está en el mismo canal y el otro reconoce su error y el otro también se abre contigo y te dice, ¿sabes qué? Es que a mí me dolió tal y tal, y cuando dijiste tal, pues a mí me dolió porque yo tengo esta experiencia previa. Lo que generamos es intimidad, porque intimidad es conocer al otro, sea mi mamá, sea mi hermano, sea mi hijo, sea mi pareja, sea mi amiga, mi amigo. Esa intimidad se genera cuando yo conozco los dolores del otro y el otro conoce mis dolores y podemos ser empáticos y podemos ser compasivos el uno con el otro. Y eso, además del perdón, me puede llevar a generar acuerdos para establecer límites que nos permitan seguir compartiendo esta relación de una forma más amorosa, más armoniosa, porque entonces yo ahora sé que te duele y si te amo, si te quiero, pues voy a tratar de hacerlo diferente para no pisarte el mismo callo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué riesgos hay que correr? Porque en un escenario perfecto ofreces esa disculpa, reconoces tu error, se abre el espacio para el aprendizaje, se llega a un nivel de intimidad en donde todavía puede haber más conocimiento de esta persona con la que estás relacionándote, pero ¿qué pasa en los escenarios que no son tan perfectos? Como lo decías ahora, puede ser que esa persona a la que le estás ofreciendo tu disculpa no esté en la disposición de aceptarla o esté en modo reactivo, ¿no? Y en vez de ser receptivo a lo que tú estás disculpándote, pues venga una agresión más. ¿Qué hacer en estos escenarios complicados? Entender que no todos tenemos el mismo ritmo, o sea, no todos
procesamos ni de la misma forma, ni a la misma velocidad, ni a la misma profundidad. Todos tenemos retos diferentes. Entonces puede ser que yo ya lo procesé, yo ya entendí, yo ya hice mi ejercicio personal y me perdoné a mí misma, perdoné al otro, perdoné la situación, porque además el perdón no es una cosa, tengo que perdonar todos los elementos involucrados. O sea, me perdono a mí por haber permitido, hecho, dicho o no dicho, perdono al otro y perdono la situación, ¿no? Entonces a lo mejor yo ya hice ese trabajo y yo estoy en paz, porque además el objetivo del trabajo de perdón es sanar mi corazón. O sea, el objetivo del trabajo de perdón es cuidar de mi propio corazón, de cuidar de mi estado emocional, de mi estado interior, porque al final de cuentas yo vivo conmigo misma todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Claro. Y ya después de ahí voy con el otro y construimos algo, ¿no? Pero yo tengo que estar consciente que no procesamos igual, no tenemos los mismos retos, no tenemos las mismas herramientas, no tenemos los mismos elementos, y a lo mejor el otro no está listo. Claro. No significa que el otro no vaya a llegar, a lo mejor sí va a llegar, pero no va a ser cuando yo quiera, ¿no? O sea, a lo mejor no al mismo tiempo. Tardé mucho en llegar a este nivel evolutivo de conciencia y ya el otro está hasta el copete y no tiene por qué recibirme, ¿no? Igual y si hay. También. Bueno, pero también el al otro revés, claro. Tienes que darle el derecho de poner límites al otro. Exacto, por supuesto. Entonces tú vas, o sea, si tú decides tomar el riesgo, pues digo, primero el trabajo es conmigo misma. Y si yo decido tomar el riesgo de ir con el otro porque me importa, porque lo quiero ir a buscar, porque quiero, y recibo una negativa, la tengo que aceptar. Claro. Porque el otro no está obligado a recibirme y no está obligado a querer dialogar o no está obligado a otorgar un perdón. Claro. Y fíjate que ese proceso es muy claro, por ejemplo, con los alcohólicos anónimos que luego tienen que hacer este proceso de pedir perdón por todo lo que hicieron bajo la influencia del alcohol o cualquier sustancia, ¿no? Sin justificarlo, simplemente pidiendo. Ellos hacen un proceso muy, la verdad, muy sano, ¿no? De reconocimiento, reflexión, etcétera. Pero en muchos de los casos he sabido que no se recibe bien. Sin embargo, lo tienen que hacer. Claro, porque hay un valor implícito en hacerlo, o sea, para mí misma, ¿sí? O sea, porque el hecho de atreverme a ir a buscar a la otra persona, a atreverme a mirar los ojos, a atreverme a reconocer mi error frente al otro, pues también es un acto de humildad, por supuesto. Claro. ¿No? Pero en esa humildad también regreso a mí. También regreso a mí misma, porque me ayuda a regresar a mi congruencia, me ayuda a regresar a mi propio perdón, ¿no? Y efectivamente, en los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos hay un paso en particular que está dedicado a resarcir el daño, ¿no? A tratar de ir a componer lo que todavía pueda componerse. Pero en efecto, o sea, si el otro no quiere, no está dispuesto porque fue muy fuerte, está muy herido, no se ha podido reponer, porque por supuesto que hablamos de casos a casos, ¿no? O sea, ¿no? Hay casos donde si hay una implicación de violencia que escala a situaciones muy complicadas, pues hay más elementos involucrados, por supuesto. Claro. Y entonces es esta parte donde también esto poner los límites. Pero entonces fíjate, estas dos cosas pueden coexistir, porque yo puedo perdonar a la persona y estar en paz con ello y con la persona y la situación, y al mismo tiempo, si es necesario que yo sostenga un límite donde yo ya no puedo seguir una relación con esta persona porque es violenta, es agresiva, es tóxica, me hace daño física o emocionalmente, lo pongo. O sea, perdonar no significa que yo tengo que regresar con la persona. Puedo hacer las dos cosas, mantener un límite y vivir en un estado de perdonar, de perdón. Una de los puntos que platicamos cuando estábamos preparando lo del programa, Luzma, es esto de cuando los enemigos
dejan de ser enemigos y los comenzamos a ver como maestros. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos con este punto? Además de un texto maravilloso que a ver si podemos leer al aire. ¿Sale? Hoy el tema en Isabel y su café, aprender a pedir perdón. Mencionando esta línea muy particular que me envías y que me decías, cuando transformamos la manera en que pensamos y vemos al enemigo, nos damos cuenta que son maestros. Se me hace así como casi igual que levitar. O me siento así como elevada de ver, no, es que tú no eres mi enemigo, eres mi maestro Obi-Wan Kenobi. O sea, no, es posible. Bueno, te voy a decir algo, eso se ve en retroactivo, ¿eh? O sea, tiene que pasar tiempo y verlo de lejitos, sí, ¿no? Claro, sí, cuando claro. estás en el ruedo, estás en el ruedo. O sea, los toros no se ven igual de la barrera que cuando estás toreando. Y claro que cuando estás en el ruedo y estás en la emoción y te sientes herido y truenas y relampagueas, pues ahí estamos todos, ¿no? O sea, desde las tripas todos somos iguales, todos sí, tronamos igual, ¿no? Eso es bueno saber. Pero sin embargo, claro que si yo pongo como propósito frente a mí el querer convertir esto que estoy viviendo en un aprendizaje, pues hago este trabajo consciente, pongo esta intención consciente de querer convertir el error o la situación en un aprendizaje y de querer convertir al otro en mi maestro. Y entonces ya no hablo de sufrimiento, hablo de las lecciones que estoy aprendiendo en este curso llamado vida. Y entonces logro moverme de preguntarme por qué a mí y sentirme víctima, como decíamos hace 15 días, y me muevo a preguntar ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto en mi vida? Yo a veces les digo, cuando tú ya quieres terminar una relación con alguien y dices, ya no soporto a esta rata de dos patas o a quien sea, la forma más rápida de poder salir de ahí es empezar a preguntarte ¿para qué está pasando esto? ¿Para qué estás en esta relación? ¿Cuál es el aprendizaje para mí dentro de esta relación? Tal vez necesito aprender a decir que no, tal vez necesito aprender a permitir o no permitir ciertas cosas, tal vez necesito aprender, no sé, lo que haya para ti. Pero cuando yo supero un aprendizaje, ya no hay necesidad de que esa situación se presente en mi vida. Ay, eso es lo que es más fuerte. De repente crees que ya superaste una situación o que ya superaste cierta dinámica repetitiva y ¡bum! Vuelve a aparecer. Entonces claro, no la superaste en un principio. Cuando te tal vez sí, pero hay algo más profundo que aprender. Ay, eso está muy fuerte, ¿no? Y es que entonces se vuelve un poco el cuento de nunca acabar, ¿no? Es que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Claro. Pero es que fíjate, en la naturaleza nada da saltos. O sea, tú siembras una semillita hoy y no tienes un árbol de manzanas mañana. Claro. O sea, empieza a crecer, empieza a echar raíz, hace una ramita, hace un arbustito, o sea, no da saltos, va creciendo gradualmente, lleva un desarrollo. Entonces nosotros también, si yo quiero superar determinado hábito mental, determinado hábito emocional, determinado hábito de reacción, voy a desarrollarlo. Claro. Y entonces no voy a sembrar hoy y mañana voy a tener una manzana. Ay, eso es lo que a veces me cuesta trabajo creer, que realmente, aunque es progresivo y toma tiempo, hay realmente logro de madurez, transformación, cambio. Siento que hay patrones que no se pueden quitar. No sé. Posiblemente hay ciertos elementos de carácter, ciertos patrones muy arraigados que no nos vamos a quitar, porque es como si estuvieran en nuestro core, en nuestro centro. Médula, sí. Sin embargo, sí puedo suavizarlo, sí puedo pulirlo, sí puedo ir obteniendo este aprendizaje e ir madurando. Y fíjate, yo te invito a que si tú estás ahí en el coche, en casita, pensando lo mismo que Isabel. Negativa. En el dark side. En el dark side. Yo te invito a que voltees a ver si realmente reaccionas hoy
ante una misma situación igual, exactamente igual que como hace 5 años? Yo no creo. ¿O que reacciones de verdad, exactamente igual que como hace 10 años? Pues casi, o peor. Yo no creo. En quien estoy pensando, sí. Pero bueno, la invitación es a que veas lo que sí has logrado, ¿no? O sea, ve la parte donde sí se ha podido hacer algo distinto. Claro. Para que te motive a seguir adelante. Claro. Y si no, pues pides ayuda. Claro, y yo creo que ahí está el secreto, que me di cuenta que no puedo pedir perdón, que estoy repitiendo esto desde que estoy en segundo de secundaria y no lo puedo superar, ¿no? Pero bueno, quiero leer el texto que enviaste, ¿me permites? Está buenísimo y con esto vamos a concluir, además de dar el teléfono ya de Luzma, porque nos quedan 3 minutos y nos dice así: lo más lindo de la vida es que cada quien a su manera es puro arte. Y la reflexión dice: no hay víctimas ni enemigos para el alma. Para el alma solo hay maestros. Maestros del daño pasan por tu vida a recordarte que tu herida infantil sigue abierta para que la revises con un poco de más amor. Hay maestros de la crítica. Pasan por tu vida a recordarte que tu ego es reactivo para que lo mires con un poco de más sentido del humor. Hay maestros de la envidia. Pasan por tu vida a recordarte que tu don es prestado para que lo emplees con un poco más de humildad. Hay maestros del rechazo. Pasan por tu vida a recordarte que ellos son tú para que ilumines tu inconsciente con un poco más de responsabilidad. Una vez que comprendas esto, no ves enemigos en ninguna parte. El mundo no viene a dañar quién eres. El mundo viene a recordarte quién eres. Cuando más te olvidas de tu plan en la tierra, más sientes que todos te molestan. Cuando más consciente eres de tu misión en la tierra, más sientes que todos te potencian. Por eso, de ti depende que creas que los demás te hacen daño. Por eso, de ti depende que aprendas que los demás, ellos solo te muestran las cosas que te haces indirectamente a ti mismo. Tómala. Wow. Si quieren, se los reenvío, 624-122-2124, así como para leerlo todas las mañanas y antes de dormir. Luzma, número de contacto. Claro que sí, con mucho gusto. 656-1581-555. 656-1581-555. En Facebook, @Luz Álvarez Psicología. Ahí, para cuando necesiten ayuda. Escucha a Isabel y su café de lunes a viernes por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.